Esto es Adultez Verde. Un podcast que viene del proceso introspectivo tan personal como pandémico que surge en el viaje hacia la adultez. Somos Cle y Tatiana, dos amigas entre los 20 y 30 y tantos que buscan explorar diferentes perspectivas para abordar a las conversaciones y cuestionamientos sobre este proceso y nuestro contexto. Los invitamos a acompañarnos en el desaprendizaje y deconstrucción de los paradigmas inherentes a este limbo entre la juventud y la adultez. Bienvenidas y bienvenidos. Este es un espacio de opinión. No ofrecemos una visión absoluta de la realidad, sino que invitamos a la observación, discusión y replanteamiento de cómo percibimos y respondemos ante temas contemporáneos. El día de hoy, Juan José Salcedo, un apasionado en economía y experto en finanzas, que comparte sobre estos temas en su canal de YouTube, nos acompaña el día de hoy para conversar y reflexionar alrededor del proceso de migración del manejo de las finanzas desde un enfoque individual a uno ya más de pareja, tanto en la teoría como la verdad en la práctica. Entonces, bienvenido, Juanjo, y bueno, vamos a empezar con una presentación sobre ti y cuál es la importancia sobre pensar sobre el tema de finanzas personales. Claro que sí. Gracias, Tatiana, gracias, Clelia, por la invitación. Es un tema muy vigente y que de alguna forma cuando uno empieza tal vez a tener una relación de pareja más seria, son cuestiones que toman una importancia más grande y entonces poderlas discutir y guiar a las personas siempre va a ser útil. Y al mismo tiempo decir que cada uno y cada pareja va a tener su propio camino que recorrer en el tema de finanzas personales y finanzas de pareja. Entonces, por eso es importante que uno no trate de medirse en relación a otras parejas, sino de alguna forma definir sus propios objetivos y caminar hacia eso. Sé que tienes un canal en YouTube y que ahí explicas un poco sobre los conceptos macro de las finanzas personales, qué es lo que se debe hacer y demás. Entonces, cuéntanos de dónde nace este interés y que nos cuentes un poquito más sobre tu proyecto también en YouTube. Claro que sí. Tal vez el interés surge simplemente porque siempre tuve una afinidad con los números, que de alguna forma, de todas formas es un mito, ¿no? Las personas que se interesan por sus finanzas personales no tienen por qué tener una inclinación numérica, pero de alguna forma ese fue el camino que a mí me llevó a siempre anotar ingresos, gastos, no con un objetivo de largo plazo, sino con la interés de simplemente saber en dónde se iba cada centavo. Y de alguna forma eso fue evolucionando a presupuestos, evolucionando a tratar de diversificar formas de ingreso. Y el día de hoy, después de haberme casado con mi esposa, trae nuevos desafíos y de alguna forma eso es lo que me motivó a abrir un canal en el que puedo contar un poco también mi propio recorrido en finanzas personales y finanzas familiares, porque hoy en día pues nosotros tenemos ya objetivos a nivel de pareja que nos ponen mucho más presión sobre las cosas que tenemos que hacer hoy en día para alcanzar esos objetivos en mediano y largo plazo. Creo que de ahí nace un poco la iniciativa de En Finanzas con JJ Salcedo. Es un canal que está en pañales aún, está recién empezado, pero en todo caso los invito a todos que discutan, propongan, critiquen las ideas que siempre serán bienvenidas. Y es un poco de dónde surge el canal. Al mismo tiempo soy un convencido de que las personas tienen que manejar estos temas. Hay un movimiento muy grande a nivel mundial respecto a introducir dentro de las mallas curriculares educación financiera, porque así como hay valor en tener conocimientos de biología, geología, química, física, también hay muchísimo valor y tal vez se aplica con mayor frecuencia en la vida, en el día a día, saber cómo funciona una tasa de interés, cómo el banco va a evaluar mi solicitud de crédito hipotecario. Y estos son temas que van a marcar hitos en el camino, en la vida de cada persona. Entonces es importante que podamos entender el lenguaje que se utiliza y entender
cómo tengo que yo enfrentar estos desafíos. Yo te diría que creo que se alinea con lo anterior, de cada uno va a tener un camino muy específico. Yo te diría, lo que yo más he hecho es medir cuánto se va en cada lado. Me recuerdo que en la universidad sacaba copias, entonces anotaba los gastos de copia. Entonces todo se anotaba, pero ese es el primer paso. El paso es saber en dónde está el dinero. Pero realmente si queremos tener independencia financiera en nuestra adultez, en nuestra jubilación también, acumular activos, no solo hay que saber dónde está el dinero, sino tomar decisiones informadas al respecto, ¿no? Muchísimo he aprendido de mi esposa porque creo que mis hábitos financieros han ido cambiando tanto más ahora que estoy en pareja, que estoy casado, porque mi esposa tiene una mentalidad mucho más de ahorro. Cosas importantes, tal vez ya cuando uno tiene la medición, tiene los presupuestos, sabe dónde está el dinero, es ver si ese presupuesto, si esa distribución de gastos se alinea con lo que uno dice. Como por ejemplo, muchas veces nos decimos a nosotros, bueno, a mí me gusta mucho viajar, me gusta conocer nuevos lugares, y entonces yo esperaría ver que en el presupuesto o en los gastos, la mayor proporción de gasto de ocio sea en viajar. Pero si decimos que nos gusta viajar y la mayor proporción de gastos está en salidas de alimentación, salidas al bar, entonces evidentemente hay una disonancia entre lo que nosotros decimos y dónde estamos gastando. Justo allí radica una de las diferencias entre el tema de finanzas personales y en pareja, porque el comportamiento de hoy no necesariamente se alinea a lo que yo espero para mi mañana. Ajá, entonces es como el presente es bien presente y quiere solo su satisfacción y cubrir sus necesidades y deseos inmediatos, ¿no? Y eso ocurre no solamente en temas financieros, ocurre también en temas alimenticios, por ejemplo, y por eso es que muchas dietas y cosas así no funcionan. Y corte comercial, por eso yo también abogo el tema de la como nutritional literacy o saber cómo alimentarme, etcétera. Eso es básico, lo hacemos varias veces al día y nadie nos dice cómo hacerlo. Pero cerrando el corte comercial, me parece que es algo similar. Entonces, allí justo la ayuda de que un externo venga y me ayude a ver como, mira, aquí no estás cumpliendo, o aquí aquí se podría mejorar, o mira mis prácticas, que esto puede ser tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, podemos irnos hacia cualquiera de los dos lados. Pero creo que eso es un punto de inflexión súper importante, pero justamente para llegar a ese punto de inflexión en el que yo comparto, aprendo, discuto y mejoro con mi pareja, necesito llegar a conocer y necesito llegar a estar lo suficientemente abierto para compartir, porque es un espacio bien íntimo. Las finanzas reflejan mucho de lo que somos y de nuestras prioridades y también de nuestras incongruencias con la vida. Entonces, justo por eso mi pregunta vendría en el contexto latinoamericano, en el contexto de un poco más de privacidad, un poco más de tabú con respecto a estos temas, incluso un poco de machismo tal vez alrededor de estos temas. ¿Cómo decidir y cómo trabajar para plantar la línea de dónde empiezan las finanzas en pareja y dónde terminan las finanzas individuales? Clelia, es una excelente pregunta y tal vez lo que yo quiero destacar ahí es que en temas de dinero, a nivel de pareja más que todo, no hay fórmulas fáciles. Esto es mucho de comunicación, mucho de transparencia, mucho de considerarse equipos, pero naturalmente después de haber tenido, no sé, 5 o 6 años después de la universidad, después de haber empezado a trabajar y a manejar las finanzas individuales, hacer la transición hacia finanzas en parejas va a generar mucha fricción. Entonces ahí yo creo que hay que destacar el valor de la comunicación, ¿no? De una comunicación que sea objetiva, tratar de que las emociones no se involucren, tratar de no hacer observaciones personales, ¿no? Creo que eso es lo más importante, comunicación como número 1, ¿no?
transparencia como número 2, y luego vamos a entrar en detalle en eso, pero tal vez la transición hacia finanzas individuales, hacia parejas, la recomendación mía sería tratar de tener estas conversaciones dentro de hitos ya de pareja propios, ¿no? Empezar a discutir esto, sea en el momento que nos comprometemos, sea en el momento que empezamos a vivir juntos, sea en el momento que decidimos casarnos, porque de alguna forma va a ser más fácil asimilar cambios cuando otros cambios a nivel de pareja están ocurriendo, y sentarse y tener estas conversaciones. Otra forma de hacerlo más fácil de llevar, porque este es un tema complejo y siempre va a ser incómodo, no pretendamos que sea un tema sencillo, es planificar eventos que sean agradables para tener estas conversaciones, sea por ejemplo salir a comer pizza, o en este caso sería ya traer pizza, tener una conversación con un vino, con una sangría, de tal forma que es en un entorno cómodo, un entorno que conduce la discusión A la apertura. a la apertura, exactamente. Entonces, esa sería una recomendación, hacerlo en un entorno que sea agradable y al mismo tiempo tener esta conversación en sincronía con hitos de la pareja, sea vivir juntos, sea, no sé, tal vez 5 años de pareja, si no están viviendo juntos, porque ocurre mucho en América Latina que las personas no necesariamente conviven automáticamente, pero sí, si ya cumplen 5 años o 3 años y saben que la relación está tiene el potencial de ser de largo plazo, empezar a discutir para ver cómo está la compatibilidad en hábitos financieros. Porque entonces, si luego con estos pequeños indicios uno ya va sabiendo qué patrimonios, qué activos y qué pasivos cuenta con cada una persona, es que los trae a la pareja, que los va a traer al patrimonio ya familiar. Entonces son conversaciones que hay que tenerlas, porque estos hábitos van a definir mucho de cómo es la relación en el futuro. Un estudio que leía recientemente mencionaba que una de las principales razones para el divorcio es la incompatibilidad de hábitos financieros. Entonces, mientras más rápido tengamos esta discusión, que es incómoda, que va a generar estrés, que va a generar ansiedad, más se va a fortalecer la relación. Yo creería que deberíamos evitar que esta conversación surja ya cuando es inevitable, cuando, por ejemplo, tenemos un hijo, cuando queremos comprarnos una casa, porque entonces hemos perdido tiempo valioso para discutir, para planificar y para coordinar como pareja. ¿Qué pasa, por ejemplo, o qué recomendarías tú a las parejas que tienen, por ejemplo, disparidades muy grandes en el monto, en la variabilidad y en la forma de organización de sus ingresos y gastos? Por ejemplo, ahí dentro de la pareja puede ser que alguien tenga un trabajo fijo, digamos, un ingreso fijo, y otra persona no necesariamente, o que esté en un momento de desempleo, o que su dinero venga de una fuente irregular. ¿Qué recomendarías tú para estas parejas? ¿Cómo se podrían organizar mejor? Lo número uno va a ser conversarlo, ¿no? Okay. Saber que si hay una volatilidad de ingresos, si no hay la certeza de ingresos, pero quieren compartir, porque evidentemente tener experiencias juntos no solo es de dinero, es también de tiempo, es también de disponibilidad. Entonces, en la medida que haya apertura sobre cuál es la expectativa de cada una de las partes, va a ser mucho más fácil planificar. En temas de disparidad de ingresos, mucho va a depender del componente cultural que cada uno tenga. Y de alguna forma, y como es cultural, como es subjetivo, también es susceptible de irse modificando e ir evolucionando, ¿no? Entonces, en la medida que nos sentemos y conversemos cuál es la expectativa, por ejemplo, si hay disparidad de ingresos, y entonces uno podría decir, yo no puedo contribuir con el mismo volumen de recursos para la relación. Entonces, llegar a un punto medio en el que ambos nos sintamos cómodos. Porque al final eso es lo importante. Lo importante es que, digamos, estoy feliz en esta relación, no siento que estoy siendo utilizado a nivel emocional, a nivel financiero. Y entonces, y ese punto intermedio va a surgir de conversar de lo que puedo poner en la relación, de las expectativas y qué es lo que espero recibir de esa relación. En temas afectivos, pero ese no es
la discusión de hoy, pero sí en temas económicos. Y dentro de esto hay dos grandes, ¿quién diríamos?, escuelas de pensamiento de cómo deben administrarse las finanzas familiares, que son los dos extremos posibles. Uno, 100% independientes, de tal forma que cada uno maneja su ingreso con discrecionalidad. Y el otro extremo es ambos ponemos todo nuestro ingreso en un solo fondo común y desde ahí se cubren todas las cuentas comunes. Evidentemente ninguno es practicable 100%, pues porque surgen matices y matices. Entonces yo siento que la mejor recomendación es tener un componente mixto, ¿no? El componente mixto en el que diríamos hay tres cuentas bancarias. La cuenta bancaria en conjunto, la cuenta bancaria de la persona 1 y la cuenta bancaria de la persona 2, de tal forma que se contribuye un valor fijo o un porcentaje de los ingresos a esa cuenta en conjunto y lo que queda como gasto discrecional de cada una de las personas. Y siento que esto aquí le da mucha más claridad porque no, así como hay que coordinar, hay que tener estrategia, pero una de las dos personas va a ser como naturalmente tender a querer estar más involucrada en el manejo de las finanzas. Y entonces es natural que esa persona pues administre todos los pagos que van surgiendo. Vivienda, servicios básicos, hipoteca, planificar para las vacaciones, asegurarse que se está provisionando suficiente. Y la parte de las cuentas individuales pues permite para discutir en qué se gasta. Porque de alguna forma el quien administra la cuenta común no lo tiene que hacer en función de las reglas que se definieron como pareja. Entonces, ahí otra vez énfasis en comunicación. Esas reglas serán gastos de alimentación tanto, regalos por cumpleaños de algún familiar tanto, compras de la semana tanto. Entonces, esas reglas van a estar regulando y blindando que esa cuenta común sirva para los objetivos comunes, mientras que las cuentas individuales sirven para los pequeños gustos que cada uno se quiera dar, que tomarse una cervecita, que comprarse un maquillaje especial, cualquier cosa que ya sea 100%, que yo no quiero estar revelando en qué gasto. Entonces, para comprarle el regalo de cumpleaños al otro. Exactamente. Claro, porque cuando uno dice el 100% común, tienes el contra de que no hay forma de hacer sorpresas. No hay forma de hacer sorpresas porque todo está en la cuenta común. Entonces, siento que un enfoque mixto en el que hay cuenta común es lo mejor porque entonces todo automáticamente, uno naturalmente va a hacer todos los gastos que son comunes. Y esto tal vez se vuelve más imperativo cuando ya hay hijos, cuando ya hay la hipoteca de la casa, pero si se empieza a desarrollar esta comunicación, este mecanismo de funcionamiento de la pareja desde antes, mucho más fácil va a ser llevar todo. Ahí me queda una especificación. Cuando se tiene, por ejemplo, las tres cuentas, ¿es positivo, digamos, por ejemplo, si quiero sacar un préstamo o existe algún tipo, o sea, ¿qué recomendarías tú, por ejemplo? ¿O existe algún tipo de impedimento cuando se tiene tres cuentas? ¿O es mejor tener una cuenta unida para sacar un préstamo? ¿Es esto algo que influye al momento de pedir un préstamo o incluso de sacar una hipoteca? Va a influir en el sentido de quiénes son los que firman como deudores del crédito. Entonces, no van a hacer un análisis van a hacer un análisis de las tres cuentas y va a quedar claro que hay tanto de patrimonio. Entonces, en temas de manejo de crédito, seguramente cada una de las personas va a tener su tarjeta de crédito individual. Y entonces, evidentemente, la construcción del crédito va a estar asociada a el pago frecuente de esas tarjetas. Entonces, muchas veces lo que va a ocurrir es que dentro de varios de esos gastos de esa tarjeta de crédito, justamente con el objetivo de construir el perfil crediticio, quedan dentro del rubro de que se paga a través de la cuenta común. Porque si hay un beneficio de que tanto yo como mi pareja tengamos una calificación crediticia alta. De cuando queramos comprar una casa, van a revisar cómo yo pagué individualmente, cómo la otra persona pagó individualmente.
creo que hay veces sacar esas tarjetas de crédito que les regalan justamente para construir historial crédito. Y entonces, evidentemente, la construcción del crédito va a estar asociada a el pago frecuente de esas tarjetas. Entonces, muchas veces lo que va a ocurrir es que dentro de varios de esos gastos de esa tarjeta de crédito, justamente con el objetivo de construir el perfil crediticio, quedan dentro del rubro de que se paga a través de la cuenta común, porque si hay un beneficio de que tanto yo como mi pareja tengamos una calificación crediticia alto, porque justamente cuando queramos comprar una casa van a revisar cómo yo pagué individualmente, cómo la otra persona pagó individualmente. Wow. Entonces, excelente punto el que mencionas, y creo que es algo que las personas tienen que hacer y muchas veces ahí sí creo que hay veces sacar esas tarjetas de crédito que les regalan justamente para construir historial crediticio. Un poco de los detalles, ¿no? De las formas y ya las tecnicidades un poco, e ir un poquito más adentro, hacia el fondo. Aquí hay un poco de cosas que me han resonado un montón de lo que acabaste de decir, Juanjo, y tienen que ver particularmente con el concepto o los conceptos o los paradigmas detrás de las decisiones que tomamos como pareja para manejar el dinero. Y esto particularmente porque, bueno, yo crecí en un hogar en el que las finanzas eran básicamente, o sea, todo se ponía en algo y mi mamá solamente, o sea, de alguna forma ella no es que pide permiso, pero como tienen una única cuenta conjunta, obviamente no hay sorpresas. Hay cosas por ahí, ¿no? Porque mi mamá tiene su negocio y maneja las cuentas del negocio y por ahí, ¿no? Pero para el 80% de las cosas, los dos toman las decisiones conjuntas. Entonces, yo crecí en ese ambiente y cuando ya crecí y salí de mi casa, en cambio mi vida tomó un vuelco mucho hacia la independencia. Entonces, para mí, en el pensar y en el actuar de muchos de mis áreas de la vida, han estado un poco más centradas a ese extremo de la independencia. Entonces, sucede que cuando estaba en una relación, yo no sabía de qué lado, de qué bando estaba, porque me hacía cortocircuito el hecho del que crecí con un extremo de la balanza y luego mi forma de pensar, de actuar y con la que yo me mostré en la relación era totalmente la otra balanza. Entonces, por ejemplo, dividíamos todos los gastos en un viaje y de repente a mí me molestaba que me cobre el centavo. Me hería. Y era como, ¿por qué? No entiendo por qué me hiere. Y cosas así, ¿no? Y pues, eran cosas súper simples que yo lo veía y veía el problema, pero solo no era capaz de enfrentarlo porque me sentía, como ya digo, en la dicotomía del un extremo y del otro. Entonces, un poco allí mi pregunta es, ¿cuáles son los paradigmas, primero, que en general podrían influir en el cómo organizar nuestras finanzas, tanto personales como en pareja? Ustedes han tenido que redefinir, revisar, reconstruir cuando se han enfrentado a este tipo de situaciones. Sí, te digo, creo que Clelia mencionas y haces hincapié en algo que es hilo conductor de esto aquí. No son temas fáciles, generan fricción, siempre van a generar fricción. Y entonces, mientras más cómodos nos sintamos conversando esto desde el inicio, mejor. Tal vez lo que yo quisiera mencionar ahí es que esta fricción no tiene por qué ser todo de golpe. No tenemos que tener definido hasta el último centavo al inicio, ¿no? Porque evidentemente la relación, el compromiso con la relación va cambiando con el tiempo y la cantidad de información que compartimos o cuánto dejamos que la otra persona se involucre en nuestras finanzas personales va a reflejar justamente la evolución de esa relación. Por eso decíamos tal vez dar el paso a las finanzas personales, en pareja con hitos importantes de la relación. Entonces, evidentemente, cuando uno es novio, es un poco más difícil, cuando uno es enamorado, antes de ser novio, antes de comprometerse, cuando uno es enamorado, tal vez los desafíos se presentan
más sutiles, porque es difícil realmente tener esta conversación porque de alguna forma implica que hay una planificación de largo plazo. Creo que para las personas que por ahí tienen disparidad de ingresos mucho más grandes, estilos de vida muy diferentes, es más necesario tener la conversación desde enamorados, porque ahí sí, evidentemente ambos disfrutan de estar juntos, pero los recursos para poder estar juntos no están en igual proporción. Entonces, esa como recomendación uno, pero para cerrar el círculo, ir de a poco. Ir de a poco, por ejemplo, definiendo desde los gastos de la cena, ¿cómo van a ser? ¿50-50? Y dentro de eso decimos 50-50, pero no hay que ser literales, ¿no? No es que la cuenta salió 27 y yo digo entonces 13.5 cada uno. O tal vez ser conscientes de que hay ese acuerdo tácito de vamos a miti-miti. Entonces, si la salida de hoy la cubrí yo, la siguiente salida, sin tener que decir pues que la otra persona la cubra, y así tratar de tener un balance que funcione, que haga que las dos personas se sientan cómodos, pero esto aquí necesariamente tiene que complementarse en algún punto con una conversación en la que definamos cuál es el arreglo económico financiero que funciona para los dos. En el tema en mi caso particular, para mí el paradigma más grande fue darme cuenta que mi esposa tiene hábitos financieros mucho más deseables que los míos. Entonces, ella tiene una visión de ahorro y de identificación de gastos que yo sentí que yo tenía, pero realmente me di cuenta al conversar, al tener estas conversaciones que fueron incómodas para mí también, ¿no? Darme cuenta que yo hacía gastos que eran innecesarios, completamente compras compulsivas, y entonces en la medida que fui aprendiendo de ella, empezar a recortar con machete todas las cosas innecesarias. Y ese cortar con machete, aprovechando que estamos en pandemia, que a pesar de muchas cosas negativas la pandemia, pero una de las cosas positivas es que nos ha dado tanto tiempo para reflexionar qué cosas son importantes dentro de nuestra actividad diaria. Con todos los negocios, con tantos comercios cerrados, te das cuenta que por ahí no necesitabas ir al cine una vez al mes, o no necesitabas ir al Tony Romas a comerte esa costilla, o tal vez aprendiste a hacer encebollado, aprendiste a hacer pan. O sea, la disponibilidad de tiempo nos obligó a desarrollar otras formas de ocupar nuestro tiempo, que te das cuenta que te ahorran dinero. En esta misma línea, por ejemplo, en el caso de mi esposa y el mío, nosotros hoy en día disfrutamos mucho salir a caminar. Y entonces siento que es una actividad que nos genera mucho placer, vamos conversando, qué sé yo, y al mismo tiempo es gratis. Yo tomé interés por estudiar pájaros, ornitología creo que le dicen. Uh-huh. Entonces, otra vez, la naturaleza tiene tanta complejidad, tanta belleza, que si uno se toma el tiempo, estos son hobbies gratuitos. Creo que muchos nosotros nos hemos obligado a cocinar con mucha mayor frecuencia, y te das cuenta que cocinar no es tan complejo. Entonces, con un par de tips y trucos que fácilmente se encuentran en internet, puedes tener platos igual de deliciosos, no igual, pero muy deliciosos, hechos en casa con amor. Así es. Qué interesante. Justamente ahora pensando un poco en la comida, en este momento estoy yo en la casa de mi hermana y me voy a quedar aquí un tiempo. Mi hermana vive en Tampa y ella me dice, por ejemplo, ahora estamos compartiendo los gastos de comida, y me dice, es impresionante cómo tú gastas en comida, porque los productos que tú compras son orgánicos y yo soy intolerante a la lactosa, entonces son un poco más caros, obviamente. Y eso obviamente es importante para mí y es para, digamos, para mi salud y demás. ¿A qué punto, te pregunto yo, Juanjo, hasta qué punto
decide sobre estas cosas, ¿no? Porque sí, o sea, hasta cierto punto puedes tú reducir los gastos y ser, digamos, mindful spending, pero estas cosas que personalmente, por ejemplo, o a alguien de la pareja son importantes, ¿hasta qué punto pones la línea, ¿no? Entonces, eso me parece complicadísimo, la verdad. Yo pensando desde una persona que soy soltera y no tengo esposo. Entonces, ¿cómo lo logras? Te digo, es una excelente pregunta y no siento que yo he tenido una situación parecida, porque tanto mi esposa como yo somos muy descomplicados en temas de alimentación, pero lo que sí podría mencionarte que se alinea con eso es, en salud no debería ahorrarse nada. Entonces, si tú tienes una condición médica que limita las opciones de ingesta de lácteos, etcétera, evidentemente ir al doctor va a ser mucho más caro que ahorrarse un par de centavos en ciertos productos. Entonces, tema de salud, siento que es uno de esos en los que no hay que tratar de ahorrar dinero. Y luego lo único que se me puede ocurrir es sentarse y conversar, porque evidentemente tu pareja lo que va a querer es que tú también estés contenta. Entonces, consumir productos que se alinean, que son socialmente responsables, que tienen certificaciones medioambientales, que evitan trabajo infantil o que no contienen Los GMOs. los GMOs. Entonces, estas cosas que se alinean con una tendencia global, no solo a nivel de individuos, sino que las industrias ya buscan ser esto. Entonces, pienso que estos son principios en los que tampoco no tenemos que comprometer nuestro principio simplemente para ahorrar un par de dólares. Me llevo, creo que 2 tips importantes. El de la comunicación, que ha estado por sobre todo, el de buscar espacios, momentos cómodos, así que la próxima vez que vaya a hacer mi declaración anual de impuesto a la renta, lo haré con un vino en la mano. Yo, Juanjo, ya para cerrar esta entrevista, quería una última pregunta. Para las personas que como yo no tienen idea de lo que están consumiendo, mucho menos de las finanzas personales, ¿tienes alguna recomendación o algunos tips que podemos empezar a hacer el día de hoy, aparte de tomar nota de cada una de lo que consumimos, pero ¿qué podemos empezar? A través de una app, digamos, si tienes una app que nos puedes recomendar o qué son unos tips que nos puedes dar para que empecemos de verdad a tener unas finanzas personales conscientes, ¿no? Sí, te digo, el paso número 1 es lo que decíamos. El paso número 1 es medir en qué se va. Y esto no tiene que ser sofisticado. Hay muchas apps que te permiten medir hoy en día tus gastos, pero si no quieres ni siquiera tener una app, en una hoja de Excel basta y sobra un par de fórmulas, sumar sí, y estás listo clasificando los gastos. Entonces, ¿por qué? Porque si no se está midiendo, no hay forma de mejorarlo. Ve su detalle de gastos mensualizados, no hay forma que yo gaste tanta plata comiendo afuera. Y luego uno hace clic en eso y dice, bueno, sí, me acuerdo que fui a salir esta comida, me acuerdo de estos cangrejos, me acuerdo también esto acá. Y entonces, de pequeño gasto en pequeño gasto, las cuentas, la que siempre llama la atención a las personas es cuánto gastan en comer afuera. Entonces, medirlo para que explote en nuestro rostro, explote en nuestra mente justamente esos rubros en los que se puede mejorar. Empezar midiendo, no hay que ser nada sofisticado, Excel basta y sobra. Pero dicho eso, hay aplicaciones que facilitan esto, la gran mayoría gratuitas, si no te molesta un poco de publicidad. Con mi esposa utilizamos uno que se llama Spendi, que me gusta particularmente porque tiene 3 cosas, y ahí tal vez entra ya la gama de aplicaciones de control de finanzas personales, familiares. La primera ventaja es que permite compartir cuentas. Entonces, 2 personas tienen la aplicación instalada y ven la misma cuenta de gasto. Entonces, si ella gasta algo por su lado, lo registra y a mí me llega la notificación, o puede uno no llegar la notificación, pero ahí está ya el registro de gasto realizado. Entonces, estas que tienen integración para varias personas
funcionan ideal para pareja. Lo segundo que me gusta de Spendi es que tiene integración con la web. No solo puedo acceder yo desde el celular, sino que un día quiero revisar el detalle con detenimiento, pues me conecto a spendi.com o alguna cosa parecida y veo la misma cuenta que tengo en el celular, en la app. Y la tercera cosa que nos interesaba a nosotros, o a mí particularmente, es que tiene integración con los bancos. Pero esto ya es una característica un poco más avanzada, de tal forma que integración con los bancos significa yo hago la compra con mi tarjeta de débito y automáticamente aparece en mi aplicación. Entonces, simplemente tratar de automatizarlo, pero son características que me gustan a mí. Creo que basta y sobra con que uno pueda registrar ingresos y gastos y clasificarlo a qué categorías se pertenecen, ¿no? Claro. Y ahí esa es la riqueza de la aplicación, que las categorías ya están preestablecidas. Cuándo es gasto de alimentación, cuándo es gasto de limpieza, cuándo es gasto de alquiler, cuándo es gasto de diversión. Y entonces, mes a mes con mi esposa nos sentamos y revisamos todos los gastos. Este mes gastamos muchísimo en, no sé, salidas, y vemos las salidas que están incluidas dentro de ese gasto. O vemos por qué se gastó tanto en compras de la semana. Compras de la semana, uno ya espera un monto fijo, ¿no? Pero ahí te permite ver si algo particular se gastó, porque las aplicaciones te permiten poner notas. Entonces, esta compra de la semana incluye, no sé, los vinos porque fuimos a visitar a tales amigos. Entonces, ya sabes que más o menos dónde están los puntos a cortar. Y tal vez ahí hay una reflexión que es importante de planificación financiera personal y de pareja. No es el que más gana, el que mejor le va, sino el que menos gasta. Y con menos gasta, de alguna forma, es el que más ahorra. Entonces, creo que esa es una forma de verlo que nos puede ayudar a planificar de largo plazo. Ok. Wow, qué interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, Juanjo. Yo quisiera que me des toda una clase de esto. Pero nada, muchas gracias de verdad por esto, porque yo no tenía idea y sé que varios de nuestros oyentes tampoco tendrán. Y un placer y un gusto tenerte aquí. Tatiana, Clelia, gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad, y espero que muchas de las cosas que, fíjense, nosotros hemos conversado son mucho de sentido común. De alguna forma la fórmula mágica es asegurarte que tus gastos están por debajo de tus ingresos, pero ya en la sutileza, cómo abordar esto a nivel individual, a nivel de pareja, es donde se presentan las complejidades. Entonces, saber que este es un tema importante y darle esa importancia, no dejarlo en la esquina esperando que se solucione solo, sino conversarlo con la pareja y planificar para alcanzar esos objetivos individuales y de pareja en el largo plazo.